Nacional de Medicina tiene el honor, el orgullo de presentar una charla muy especial que ha sido coordinada por el Comité de Historia de la Academia Nacional de Medicina, cuya quien la dirige es la doctora Lidiet Carballo. Y como es una actividad del Comité de Historia de la Academia, pues quiero ceder la palabra a la doctora Carballo para que introduzca a nuestro ponente de esta noche. Adelante, Lidiet. Muchas gracias, doctor Maltodano. Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando. Bueno, hoy tenemos el agrado y el gran honor de presentar por parte de la Academia Nacional de Medicina y del Comité de Historia y Arte de la Medicina la labor y semblanza del doctor Manuel Ángel Cortés Vargas, que la va a presentar el doctor Jorge Cortés Rodríguez. Y vamos a hacer una pequeña reseña de la biografía del doctor, del doctor Jorge Cortés. El doctor Cortés Rodríguez es especialista en medicina interna, poseedor de una maestría y especialidad en administración de centros y servicios de salud. Se ha desempeñado en la seguridad social de nuestro país, ocupando varios puestos de jefatura en diferentes hospitales nacionales, pasando luego a integrarse en la medicina privada en el Hospital Clínica Bíblica en 1989 y desde 1995 trabajó en labores como director médico de ese prestigioso centro y se retiró en el 2021. Los intereses del doctor Cortés le han permitido desarrollar una experiencia en muchos temas que van desde la calidad en los servicios hospitalarios, los procesos de colaboración público-privada, formulación de estrategias institucionales. Con la colaboración del equipo de Clínica Bíblica obtienen la acreditación por parte de la Joint Commission, siendo el primer centro costarricense y primer país de la región y 132 en el mundo en contar con dicho galardón. De igual manera, también fue protagonista en la consolidación del modelo de tercerización de los servicios de los CEBAIS de la Caja Costarricense del Seguro Social, al participar su empresa Clínica Bíblica y ganar la primera licitación pública de los servicios tercerizados en el primer nivel en la CAM. En el ámbito público fue miembro de la Junta Directiva del IAFA, secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Médicos y Cirujanos del 2005 al 2006. Es fundador y presidente en varias ocasiones de la Asociación para la Promoción de la Medicina de Costa Rica en el Exterior, PROMED, siendo además presidente honorario de la Cámara Costarricense de la Salud, de la que es fundador. Actividad que le valió el reconocimiento de Empresario del Año, otorgado por la revista especializada El Financiero en el 2011. Y en el campo regional, organizó, fundó y presidió la Asociación de Hospitales Privados de Centroamérica y Panamá por más de 6 periodos consecutivos hasta la consolidación de la misma. El doctor Cortés ha sido invitado a presentar diferentes charlas en diferentes países relacionados con la calidad y la seguridad hospitalaria. Ha escrito en varias revistas especializadas, técnicas de su especialidad, temas relacionados con la calidad hospitalaria, la colaboración pública o privada, así como temas involucrados con el rol de la medicina privada en el entorno país, donde recientemente tuvo la coautoría del Libro Blanco de la Salud, esfuerzo de la Academia de Centroamérica y la Cámara Costarricense de la Salud. Ha sido consultor en diferentes temas de gestión de la calidad, de legislación en farmacoterapia, investigación clínica, así como desarrollo de clúster en algunas iniciativas nacionales. Ha sido coinvestigador en diferentes estudios clínicos colaborativos. Fue profesor de medicina comunitaria de la UCIMED, en la maestría de Centros y Servicios de Salud. Ocupó hasta su retiro el cargo de director del Instituto Parauniversitario Strachan del Hospital Clínica Bíblica. Actualmente retirado, es asesor estratégico del desarrollo del proyecto de crecimiento y consolidación del Hospital San Rafael Arcángel en la ciudad de Liberia, Guanacaste, así como miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Genealogía e Historia de la Medicina. Sin más,
con tremenda presentación del doctor Jorge Cortés Rodríguez. Queremos darle la palabra para que nos presente la labor y semblanza del doctor Manuel Ángel Cortés Vargas. Adelante, doctor, y bienvenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Carballo, por tan generosa presentación. Siempre es un gusto verla y conversar con usted de este y un montón de temas que mantenemos en común. Pues en primer lugar, agradecerle a la Academia y a través de su Comité de Historia y Arte de la Medicina la gentil invitación que me han hecho para presentar una semblanza de quien en vida fuera el doctor Manuel Ángel Cortés Vargas, mi padre, lo cual pues es una doble responsabilidad de tratar de hacerle justicia a su periodo de vida. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida profesional hemos escuchado quejas sobre el accionar o la gestión de, em, de nuestro. Permítame por favor compartir la presentación que vamos a hacer. Disculpas. Bien, como les decía, me parece que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado quejas sobre el accionar del sistema de salud, tanto desde la prestación de servicios como desde la rectoría. Eh, Sabemos que la gente da por sentadas muchas de las realidades que acontecen en nuestro entorno y que la salud, al ser un derecho prioritario, dado que permite el acceso a todos los demás derechos humanos, la gente lo asume como que debe estar ahí y lo toma como una obligación y no permiten una falla, la mínima cosa, porque va a ser importante para ellos poder contar con todos esos servicios. Sin embargo, se les olvida el, el, el por qué están esas cosas donde están, cómo llegaron esas cosas a estar donde están y cómo hemos llegado a este nivel. Esto lo que quiero hacer énfasis es que el sistema de salud costarricense es un sistema de larga data, no es algo que se improvisó de la noche a la mañana, es un esfuerzo, es un proceso sistémico que involucra mucha gente, involucra mucho sufrimiento, involucra mucho sacrificio, involucra mucho que hacer en el quehacer de la salud. Nuestro sistema de salud en la primera tercio del siglo pasado tiene el concurso de ingentes prohombres de la medicina como el doctor Solón Núñez Frutos, como el doctor Peña Chavarría, que con las uñas de las manos hicieron despegar las primeras actividades que consolidan nuestro sistema de salud. Recuerden que hasta 1921, 1922, la Secretaría de Salud pertenecía al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y no es sino hasta en 1922 que ya lo tenemos como ministerio solo. Este esfuerzo de esta gente pasa por la Declaratoria de las Garantías Sociales en 1941 y de ahí el parto que da a luz a la institución cumbre de nuestro país, que es la Seguridad Social, el Seguro Social. Y todo ese proceso nos lleva, con todo el concurso de todos estos héroes de la salud, a llegar a la Universidad de Costa Rica y que nosotros pudiésemos estar con la calidad y con los elementos que nosotros ahorita podemos disfrutar y que la gente da por descontados, pero que debe de llamarnos a pregunta cómo y cómo fueron. Y entonces de eso es lo que quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar de esa generación y hacer un homenaje no solo a mi padre, sino a esa generación de médicos que prácticamente
con las uñas, porque Costa Rica, recuerden que en ese primer tercio del siglo pasado estaba en el periodo de entre y posguerras, exportando café y exportando bananos. Éramos un país pobre. Y siendo ese país pobre, tenemos ahora que los indicadores más consistentes de nuestro país resulta que son los indicadores de salud, porque es una paradoja que siendo un país, bueno, como le dicen ahora los economistas y políticos, una economía en transición, que seguimos siendo pobres, tenemos los indicadores que tenemos y ocupamos un sitial de honor entre los sistemas de salud que eh, hay en el mundo. De manera que vamos a ver un esbozo de esta generación de hombres eh, abnegados, trabajadores, innovadores de nuestra patria que nos dieron este sistema de salud que nosotros disfrutamos en este momento. Este, este periodo histórico vamos a referirlo de 1926, fecha en que nace el doctor Cortés, y el 2018, que es cuando él fallece. Bien, vamos a hablar de 1926. En 1926, en la heredia de don Luis Dobles Segreda, cuando llamaban a Heredia la Versalles de Costa Rica porque tenía el gobierno don Alfredo González Flores y había designado la universidad, perdón, el Liceo de Heredia como la Escuela Normal de Costa Rica, y fue de ahí donde salieron los primeros educadores que dieron sustento a la reforma educativa que se dio en este país. Esa reforma educativa fue consolidada en este edificio que vemos a mano derecha, que es el Liceo de Heredia, eh, más conocido como la Escuela Normal de Costa Rica, que posteriormente pasó a ser la Universidad Nacional. Ahí cursó los estudios secundarios, al igual que en este foto central, la Escuela República Argentina, cursó su primaria, y tenemos una fotografía desde la esquina de la actual gobernación, donde tenemos a este muchacho que salió de ese sitio histórico para el país y de orgullo para nosotros los heredianos. Entonces, en ese contexto, en esa Heredia tan localista, en esa Heredia que los heredianos nos preciamos tanto y que la queremos tanto y hacemos tanto por ella, en esa Heredia donde el concepto de heredianismo de don Luis Doble Segreda se consolidó, nace este muchacho con todos esos ideales y con toda esa ilusión de poder servir a esa Costa Rica incipiente que estaba naciendo en ese momento. Cursa sus estudios universitarios en la Universidad Autónoma de Guadalajara de 1957 al 63, donde se gradúa siendo asistente en la cátedra de anatomía. Le gustaba mucho la anatomía y sabía bastante de anatomía, la anatomía clásica de don Testi, Latardier y todos esos señores franceses clásicos. Hace su especialidad en la Escuela de Salud Pública de México, en el DF, llamado ahora Ciudad de México, y es de donde resume un importantísimo afecto, cariño e identificación con México. Siempre le encantó la cultura mexicana, se llevaba muy bien con todos sus compañeros, estuvo siempre muy agradecido con este país. Posteriormente hace su carrera profesional. Al llegar a Costa Rica, le corresponde su servicio social en Villa Neyli. No era todavía Ciudad Neyli, sino que era Villa Neyli. Villa Neyli era literalmente un pueblo fronterizo, como pueden ver ustedes en la fotografía superior derecha, de calles de tierra,
de casas típicas de la compañía, de madera montadas en pilotes, donde sobraban los prostíbulos y abundaban las cantinas, porque era, como les digo, un pueblo de frontera, un pueblo en el cual los trabajadores bananeros los días de pago iban a hacer pues su disfrutar, si se puede llamar así, las congojas y los trabajos que pasaban en las bananeras. Y recuerdo como si fuera hoy la unidad sanitaria. Y la recuerdo porque a nosotros nos tocó, a mi hermano y a mí, nos tocó colaborar con algunas actividades en esa unidad sanitaria. Como era que llegaban a buscarlo en la noche a la casa, nosotros estábamos en la escuela en Heredia y las vacaciones pasábamos por allá y llegaban a buscarlo de algún herido, alguna cuestión de cirugía menor y no tenía asistente, no tenía enfermera, no tenía absolutamente nada, entonces teníamos que ir y con una lámpara de canfín, las llamadas canfineras, teníamos que asistirle a alumbrar la escena de la cirugía menor con todos los riesgos y las cosas que eso podía representar. Él tenía que desplazarse ahí a Coto 47, tenía que desplazarse a Paso Canoa hacia Laurel, y también nosotros ahí lo acompañábamos en la labor que en las unidades sanitarias, que el programa de unidades sanitarias se desarrolló en el país durante ese tiempo. En ese tiempo recuerden que el Ministerio de Salubridad tenía el programa también asistencial en nuestro país. La Caja recién estaba haciendo todos los acomodos, no solo los acomodos logísticos, sino la cuestión legal de su condición para poder asumir todos los servicios de salud. Entonces, quienes brindaban todos los programas de promoción y prevención de la salud en el país eran estas entidades llamadas las unidades sanitarias, tanto fijas como las móviles. En esta comunidad, nosotros tuvimos que ver la preocupación del doctor Cortés en el sentido de que estaba en unas condiciones pues total y completamente inadecuadas, pues con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, se mandaba el, la proveeduría de la mixtura antidiarreica, me acuerdo, las leches maternizadas, el ácido fólico y otra serie de medicamentos que era el ministerio quien proveía tarde, mal y nunca, pero era con lo que se podía contar y con lo que se tenía que atender a la gente. En este lugar, entonces, preocupado por qué hacer y cómo hacer, acudió a la Junta de Desarrollo de ese momento, que era la autoridad que tenía. Villa Neily no era ni ciudad, no era nada, no tenía alcaldía, no tenía absolutamente nada. Y entonces acudió y con la inquietud de que quería mejorar las condiciones de la unidad sanitaria. Y entonces se presentó a una reunión y me acuerdo que nos decía que le habían dicho literalmente, doctorcito, siéntese y haga fila, porque tenemos desde hace 8 años pendiente la construcción de 2 aulas para la escuela y tenemos después de eso la construcción de la ermita, porque el cura está cansado de estar dando misas en diferentes lugares y quiere tener su capilla. Así que una vez que terminemos eso, pues con mucho gusto le ayudamos con su unidad sanitaria. A lo que él le dijo, bueno, entonces cuando terminen eso, podemos construir algo de salud adecuado. Y le digo, sí, sí, señor. Ah, bueno, entonces déjenme ayudarles a compartir esto. Y entonces ahí fue cuando empezó a desplegar una actividad comunal bastante intensa, donde construyó no solo las 2 aulas que hacían falta para la escuela, sino que construyó 10 aulas. Consiguió los planos, consiguió donaciones, hacían actividades, hacían ferias, turnos, llamados turnos, y construyeron la escuela, que es esta imagen aquí superior central, que ya le están destrozando ahí para construir una nueva escuela que tienen actualmente en este momento, pero la tienen. Pueden ver aquí en la imagen de la esquina inferior derecha también la iglesia que todavía está ahí, también consiguió los planos, también consiguió donaciones, cemento, bloques y demás.
Y con eso listo, empezaron a construir lo que ven aquí en la esquina superior, inferior izquierda, el antiguo viejo hospital de Ciudad Neily, que dio cabida a esta nueva edificación del hospital de Ciudad, de la ahora llamada Ciudad Neily, en la cual dejó cuando se retiró de su estadía en Villa Neily, la dejó ya en proceso de construcción a este viejo hospital. Este viejo hospital dio paso, como les digo, a este otro. Una vez que él terminó con esta actividad, que como pueden ver en el periodo de 2 años, pues fue bastante importante la actividad desplegada. Les cuento como anécdota que tenía un vehículo, un carrito, un Renault pequeñito y viajábamos. El viaje duraba 9 horas, con suerte, de Heredia a Ciudad Neily, y veníamos pasando por el Cerro de la Muerte y por todas esas cosas, y a veces no nos dábamos cuenta que ahí mismo traía una caja llena de bombetas y juegos pirotécnicos que era para el famoso juego de pólvora de los turnos que tenía que hacer en ese entonces. De igual manera, cuando terminó su servicio social, tuvo que definir si quería seguir su especialidad y en qué quería seguir su especialidad. Y ahí quiero hacer un pequeño paréntesis para presentarles la figura de honor, a quien honor merece, el doctor Arturo Romero López, quien era en ese momento el director del programa de unidades sanitarias en nuestro país. El doctor Romero era un médico y político salvadoreño, exiliado en nuestro país porque era un líder político en El Salvador y por problemas de campaña y problemas con los militares, pues tuvo que salir de El Salvador y se vino para acá. Entonces el doctor le dijo, mire, doctor Cortés, tengo una beca para usted en México para que haga salud pública. A lo que el doctor Cortés le dijo, mire doctor, le agradezco en el alma, pero vengo a conversar con la gente del Hospital Calderón Guardia y me aceptaron en la especialidad de cirugía general. Y a mí me gusta mucho y yo creo que voy a poder salvar muchas vidas como cirujano. El doctor Romero le dijo una frase que fue una inflexión en la vida del doctor Cortés Vargas, porque le dijo, vea, doctor, no discuto que los cirujanos y la labor de los cirujanos sea importante, es muy individualizada, y hagamos números. En la vida de un cirujano destacado, operando como debe operar y como debe ser, con la experiencia y la necesidad que de esa especialidad hay, ¿cuántas vidas puede salvar? Pregúnteme a mí qué números hicieron, pero llegaron a una cifra mágica de 15.000 cirugías que podían hacer en su vida. Y el doctor Romero le dice, con una sola campaña de salud pública que usted haga exitosa, va a impactar a más vidas que 15.000. La labor que usted hizo con ese hospital en esa zona a futuro va a tener mucho mayor impacto que esos 15.000, de manera que lo puso en una coyuntura, en una situación difícil de poder aceptar, y con eso se fue a México. Lamentablemente, el doctor Romero fallece en 1965. Algunos de ustedes se acordarán que su esposa, doña Corina, tenía un ballet folclórico y en una gira en Honduras tuvieron un accidente grave y ahí se accidentó pues todo el bus, hubo varios muertos, incluyendo el doctor, y falleció en ese accidente este gran médico salvadoreño que se entregó a la salud pública de este país. Ya con su especialidad en salud pública y en administración de hospitales, el doctor Cortés Vargas llega al país y en 1967 lo incorporan en la jefatura de las unidades móviles, que era otro de los programas de las unidades sanitarias, siendo ascendido ese mismo año a subdirector general de salud pública en el Ministerio de Salud. Ahí tiene que enfrentarse a un programa
de vacunación masiva que tenía el país en ciernes y con gran empeño culmina con esta primera gran vacunación masiva contra el sarampión en nuestro país, llevando adelante un programa de más de 210,000 costarricenses vacunados en esa campaña. Y posteriormente de esa actividad pasa a la Dirección General de Salubridad, que era un puesto equivalente al viceministerio en ese momento, donde se dan dos coyunturas que son importantes y son importantes en lo que les hablaba al principio. En esa época se dan una serie de cambios a nivel de sistema de salud que no se dan de la noche a la mañana, sino que se dan con el concurso y con la asistencia y con la participación de innumerables profesionales médicos y de la salud para poder desarrollar esta sistema que nosotros ahora tenemos. Y entonces, una de esas fue el inicio de la evaluación y redacción de la Ley General de Salud, que se aprobó y se firmó en el 71, 72, y la doctora Carballo no me deja mentir. Por esa época se llegó a consolidar todo ese nuevo estructura legal que permitía el avance y la modernización de nuestro sistema nacional de salud. Y de igual manera se empieza a trabajar en la reestructuración del Ministerio de Salud para poder empezar a adecuar la función del ministerio a una función rectora y no prestadora de servicios de salud, que fue parte del fundamento de todo lo que se dio en la reforma del sector salud y todo lo que ya todos nosotros hemos visto y hemos disfrutado y demás. Posteriormente pasó a la dirección regional en Heredia, que como les digo, provincia que le encantaba, y departamento de regiones programáticas del ministerio del 73 al 75. Estas situaciones que les digo, este conocimiento que tenía del Ministerio de Salud, el quehacer del Ministerio de Salud, de la dirección de las diferentes unidades, tanto de unidades móviles como unidades sanitarias y de la parte estructural, hacen que el doctor sea convocado a la Caja Costarricense del Seguro Social. Quisiera hacer un paréntesis, el segundo paréntesis que quería hacer aquí, y nombrar un artículo del doctor Leonardo Maranghello. El doctor Maranghello, italiano, estudió con el doctor Calbosa en Italia y se vino para acá y se enamoró de Costa Rica y acá se quedó durante muchísimos años. Epidemiólogo connotadísimo en el Ministerio de Salud, y dentro de los estudios que condujo y dentro de las cosas que produjo, pues está un artículo que habla de los antecedentes de las vacunaciones en Costa Rica y hace mención a todos estos procesos, hace mención a todos estos cambios que se dan en Costa Rica por diferentes personas, como lo es cuando el doctor Rodrigo Loría Cortés, otro prohombre de la medicina de nuestro país, empezó con la vacuna de la DPT allá por los 50. En 1955, con la epidemia de polio, cuando empezaron la vacunación con el virus inactivado tipo Salk y la vacuna de Sabin para la polio, y nombra ahí en 1967 cuando se aplicó esa vacunación contra el sarampión en la primera campaña masiva, donde se lograron aplicar prácticamente 210,000 dosis de sarampión, que sirvieron. No es que esa sea la pomada canaria ni que sea la piedra angular de la medicina en el país, pero sirvió para inocular un gran porcentaje de la población para que posteriormente, cuando se implementan los esquemas de vacunación, cuando en 1972 se introduce la doble vacunación, sarampión, rubiola, se empiezan a lograr el control y erradicación de estos enfermedades que antes eran un verdadero flagelo en nuestra población. Recordarán ustedes que existía en ese tiempo un
el magazine Time Life, que tenía unas fotos preciosas, que tenía unas gráficas preciosas y que tenía unos artículos bastante interesantes. Y en una de esas publicaciones, pues vienen y hacen un reportaje de esa campaña de vacunación. Y aquí podemos ver una parte de ellas, o sea, las fotos que tomaron. Aquí en la foto central vemos al doctor Álvaro Aguilar Peralta, ministro de Salud en ese momento, el doctor Robert Hinson, que era el eh, presidente de la Fundación Hermanos para los Hermanos de Pittsburgh, quien desarrolló una fuertísima amistad con mi padre, que está aquí a la izquierda, y que posteriormente en las historias que vamos a ver más adelante, vamos a ver la importancia de esta relación. De igual manera, cuando el doctor Cortés pasa a la Seguridad Social en el 75, donde va a poner en práctica pues todo ese conocimiento de toda esa infraestructura y de todo, llega a la dirección regional. El otro día discutíamos con la doctora Carballo, la dirección, eran dos direcciones que había, la Central Este y la Central Norte, y en esas dos direcciones regionales estaba dividido todo el país. Entonces a mi padre le tocaba a la Central Este, que correspondía a Limón, que correspondía a Pérez Celedón, y toda la región sur y toda la parte de Quepos. De manera que la primera función o primera misión que tuvieron fue el traspaso de hospitales. Recuerden que en ese tiempo se empiezan a dejar las funciones curativas de parte del ministerio y se empieza a asumir la red nacional de hospitales, que bien que mal funcionaba, que bien que mal estaba, que bien que mal la llevaba la Junta de Protección Social, pero definitivamente no en una forma integrada, no en una forma coordinada, y entonces responde a este esfuerzo. La regionalización del país se lleva a cabo, lo cual contribuye a la implementación posterior de la reforma del sector salud, donde se hace la Red Nacional de Salud, donde hay una interesante propuesta de informática como solución que vamos a ver ahorita. Luego pasa a la Clínica Marcial Fallas, pero en el 82-90, entre broma y en serio, le dicen, Melico, le decían Melico a mi papá por Manuel, hay que cerrar el hospital de Heredia. Y lo mandaron de director al hospital de Heredia. Entonces imagínense lo que es decirle a un herediano que tenía que dejar de lado y cerrar las puertas de una institución centenaria que había sido tan valiosa, que había sido tan importante, que toda la comunidad herediana contribuía, hacían ferias para llevar comida. Me pueden leer ahí en un libro que vamos a hacer mención ahorita, de cómo habían unas señoras que llegaban con 4 huevos al mes, para dar, que con eso le era la contribución para los enfermos del hospital. Entonces, de estar el hospital prácticamente de solo receptor de pacientes crónicos terminales con problemas sociales, se para, se recupera y se eh, rehabilita y empieza a brindar servicios, y pasa de tener 30 partos al mes a tener 400 partos al mes, y de tener 3 especialistas pasa a tener más de 17 especialistas, y empieza a crecer en producción, y se hace necesario porque pues el México no solo iba a ser insuficiente en cuanto a atender esa demanda, sino que el traslado, el tránsito iba a ser imposible. Y entonces, como conclusión de esos 8 años que estuvo en el hospital de Heredia y esa recuperación que tuvo, lo vemos acá, abrazado muy orgulloso con su padre, don Moisés Cortés Chacón, cuando el hospital inaugura las modernas salas quirúrgicas, cuando inaugura el servicio de ginecología y obstetricia, cuando inaugura el servicio de neonatología y las camas de medicina interna y otras especialidades. De manera que
Ese fue un logro del cual se enorgullecía muchísimo. Y también todo esto lo hizo, como vamos a ver ahora en unos minutos, con el esfuerzo, con el sacrificio, con la cooperación de toda la comunidad y con obras, con donaciones, muchas de lo que les decía de la Fundación Hermanos para los Hermanos, en cuanto a equipamiento y en cuanto a camas hospitalarias y equipamiento, etcétera, para poder desarrollarlo. Cuando estaba haciendo todo el traspaso en esta gestión del traspaso de hospitales y todo esto, tuvo obviamente el problema de que la información en la caja, si tenemos problema más o menos ahora, en ese momento no teníamos nada y entonces en 1982 hacía una propuesta para poder dotar a la Caja Costarricense del Seguro Social con un sistema informático. Probablemente porque habían otras necesidades prioritarias, pues no se da este programa, pero sí, sí se tiene. Luego pasa en el 90-92 a ocupar el puesto de viceministro de Salud Pública, cargo que lleva del 90 al 92, donde quisiera destacar dos principales situaciones que se dan en ese momento. Una fue el trabajo activo al reconocer eh, eh, por la sensibilización que los profesionales de la salud le hicieran a mi padre. Se identificó tremendamente con esta necesidad y ayudó a promulgar el decreto que oficializaba la psiquiatría como quinta especialidad básica en el país, según consta en este decreto que pueden ver ustedes acá en la diapositiva. Cosa que a él le alegraba mucho, porque siempre se preocupó y quedó muy sensibilizado hacia la problemática de la población con enfermedades mentales en nuestro país y siempre se sentía muy contento, muy orgulloso de ese logro. De igual manera, uno de los proyectos que le apasionó fue el manejo de los desechos sólidos de la gran área metropolitana y en conjunto con la GIS, que es la Agencia para la Ayuda Alemana, le proveyeron de presupuesto de los estudios técnicos del concurso de todos los profesionales necesarios para el análisis de eso e hicieron una propuesta que en ese momento, mal no recuerdo, hasta el 2050 se solucionaba el problema de los desechos sólidos en la gran área metropolitana. Lamentablemente el proyecto, que como les digo estaba ya financiado, que estaba ya cubierto, se postergó por otras propuestas que al final todos sabemos que no se llevaron a cabo, pero fue un proyecto muy innovador y que lastimosamente pues no se pudo llevar a buen fin. Tenemos ahora que hablar de la faceta de escritor. Y en esta faceta de escritor, nosotros tenemos tres libros en los cuales él plasma sus historias, sus anécdotas, su pensamiento, sus principios y sus valores que hace importante e interesante conocer porque al final vienen a resumir en una novela, en una biografía y en cuentos, que son tres estilos literarios diferentes que utilizó, donde produce unos relatos muy ricos en contenido, donde vemos realidades que lo llevan a aumentar su bagaje afectivo, social, profesional y su compromiso con su profesión, con su gente, con su entrada, además de cómo él iba evolucionando como persona. Vamos a ver entonces estos libros, un pequeño resumen. Vemos el libro Fronteras. Este libro, miren, es interesantísimo porque fue su primer libro. Fue una producción que le tomó como 10 años de planificación. Era un libro que tuvo un parto bastante prolongado, que le tomó bastante pensamiento, entregó bastante de su afecto y de su entendimiento, y donde presenta las limitaciones y problemáticas sociales, geográficas, económicas de la zona de Ciudad Neily. Básicamente este es un relato de
el desarrollo de esa zona. El libro se llamó Fronteras, pero inicialmente se llamaba Punta Riel. Punta Riel era el lugar donde terminaba una línea de tren. Y Ciudad Neily, don Ricardo Neily Hop, que fue el fundador de Ciudad Neily, de Villa Neily, en una terminal de estas, que era una punta de riel, en la punta de riel empezó a crear, compró tierras a la compañía, no sé cómo hizo, las denunció, lo que fuera, y empezó a generar ahí su villa, que es donde a mi padre le tocó hacer el servicio social, pero hasta la discusión del título de Punta Riel, hasta el título de Fronteras, porque ya ponía dentro de la problemática las fronteras, límites en las cuales la gente tenía que enfrentarse a decisiones, a situaciones. Hay relatos lindísimos y tristísimos, como pacientes que fallecían desangradas en la línea del tren porque no los aceptaban en el hospital de Golfito, porque solo atendían los pacientes que trabajaban en la bananera, etcétera. Bien. Este libro, como les digo, es bastante bonito, bastante interesante y nos tomó bastante tiempo. En la Batalla de los Espíritus, básicamente narra la historia del Hospital San Vicente de Paúl desde su fundación, desde que la ciudadanía herediana empezó a gestionar el hospital, toda su etapa de lujo, toda su etapa de gran proyección, los directores médicos, los médicos que pudieron funcionar, que lo vieron funcionando, que le dieron prestigio y que hasta el deterioro del hospital, hasta el punto de que querían cerrarlo. Entonces, él como decía en el prólogo se lo hizo Lucrecia, mi hija, que le hacía mención que es tanto el amor de nosotros los heredianos por nuestra provincia que hasta del más allá estamos dispuestos a regresar para ayudar en lo que se pueda. Entonces, esto es un localismo muy nuestro, muy de los heredianos, pero que también evidencian parte de ese amor y el por qué esa determinación, esa cualidad de lucha, de esfuerzo, de tesón, de querer hacer las cosas bien, de no estirar la mano nada más para que se hagan las cosas, sino ser proactivo en ellos, y entonces se produce este libro. El otro libro a mí particularmente me gusta muchísimo. Es una obra biográfica, perdón, que póstumamente narra la vida de don Edgar Campos Cabezas. Don Edgar Campos fue un connotado economista costarricense y un militante comunista de joven, o sea, de los 13 años se afilió al Partido Comunista de Costa Rica, y cuya vida, por supuesto, se entrelaza con los eventos previos, durante y posteriores a la Guerra Civil del 48 en Costa Rica. Básicamente nos pone ante el conflicto mundial en ese tiempo de la despertar de la gente hacia una lucha social, hacia una eliminación de desigualdades, hacia una filosofía que enmarcó a la generación que creyó en el comunismo, y cómo su visión siempre costarricense da la visión del llamado comunismo criollo, que es muy diferente a lo que conocemos históricamente como el comunismo. Lo interesante de este libro es que da voz a los perdedores del conflicto, y lo pongo entre comillas, porque es muy interesante entender y conocer la perspectiva de esos eventos históricos a la luz de una óptica completamente diferente a la tradicional, y que nos explica muchísimas cosas y que me parece que son muy importantes e interesantes de poder leer para tener una idea clara de los diferentes contextos de esta batalla. Con esto yo creo que podemos observar una constante de vida, no solo de mi padre, sino también de esta generación que hago mención, en el cual hay una preocupación genuina por el desvalido y el necesitado que lucha en desventaja contra el sistema. Hay un accionar claro que se dirige a resolver de manera ética, legal y socialmente posible, sin transgredir o vulnerar los principios del respeto,
y lealtad hacia lo establecido. Privilegia el esfuerzo, el pensamiento sistémico e integral con propuestas innovadoras llevadas a cabo con liderazgo, dedicación, teniendo en mente el amor al prójimo, las necesidades del país y sociedad y un profundo compromiso y amor por sus raíces. Yo creo que esta generación en sí, a través de este ejemplo que les pongo de mi padre, se puede resumir en esos principios. Yo quisiera con esto finalizar y agradecer, por supuesto, nuevamente a la academia. Es una oportunidad impresionante para ah, poder homenajear de esta manera a mi padre. Quiero agradecer a todos ustedes por estar presentes, a los amigos, a los colegas, a los familiares que nos acompañan en esta exposición. Pero sobre todo yo quisiera aprovechar para agradecer, a, como hijo a esta pareja de seres humanos maravillosos que volcaron sus esfuerzos en una vida productiva y ejemplar para nosotros, dándonos principios tangibles a través de su vida y obra. Con esto yo termino mi exposición y si tienen pues alguna pregunta, estoy a sus órdenes.